Dios ha sido condescendiente con nosotros y eso significa, podríamos definir esa palabra, qué significa condescender, con el hecho de que Él ha estado dispuesto a rebajarse, en un sentido, para salvarnos. Podemos decir que Él nos observó en nuestro estado caído, perdidos, sin rumbo, incapaces, sin la capacidad por nuestra parte, ¿verdad?, de acercarnos a Él, de cumplir sus expectativas, de hacer lo que Él requiere de nosotros. Nos vio débiles, sin esperanza, ciegos, y vio que nosotros, como dice este punto que estamos viendo de la confesión, nunca podríamos haber logrado la recompensa de vida si hubiera sido por nuestros propios esfuerzos. A través de nuestra propia obediencia jamás habría sido posible que nosotros consiguiéramos cumplir lo que Dios espera. Nosotros éramos absolutamente incapaces de alcanzar la obediencia que Dios nos requería, ya que, también debemos decirlo, porque la confesión lo dice, la distancia entre Él y nosotros era demasiado grande, era un imposible. Nosotros no tenemos la capacidad para acercarnos a Él, el listón estaba demasiado alto, por lo cual Él, por su propia voluntad, por su deseo, decide condescender de manera absolutamente libre y voluntaria, y Él hace un pacto con nosotros. Esto es lo que nos dice la confesión. En otras palabras, viendo que nosotros no podíamos llegar a Él y que jamás podríamos llegar a Él, Él decide acercarse y tomar la iniciativa. Dios ha sido condescendiente. Él se ha rebajado. Él ha bajado, incluso en términos literales, ¿verdad?, en la persona del Señor Jesucristo, para salvarnos. Y algo que es muy importante, Él hizo eso no por necesidad, no por obligación, no porque nos debiera nada, no porque hubiese visto algo en nosotros, no porque mereciéramos nada de su parte, sino que la fuente de esa decisión, de ese plan para condescender, fue única y exclusivamente su amor, su compasión. Su misericordia, en definitiva, es una condescendencia de pura gracia. Él tomó la iniciativa para salvarnos al observar nuestra pobre y triste condición y Él hizo un pacto con nosotros. Por tanto, este es el primer énfasis que hace la confesión cuando habla del pacto de Dios. Es la base de ese pacto, podríamos decir. Es un Dios que condesciende voluntariamente y libremente. Él hace algo que no tenía por qué hacer, pero lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. En segundo lugar, vemos aquí en la confesión este segundo énfasis, y es que es un pacto de gracia para salvación mediante la fe en Jesucristo. Es un pacto de gracia para salvación por medio de la fe en Jesucristo. Dice el punto 2 de este capítulo 7 de la confesión: habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Esa expresión es clave. Un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación
por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Estas son las dos expresiones que yo he subrayado en este párrafo. Un pacto de gracia por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él. Y acerca de esto quiero resaltar dos cosas. La primera, este término, esta expresión, un pacto de gracia, es muy, muy importante. Es un tema cardinal, es un tema central que deberíamos estudiar y profundizar en él, porque, como digo, forma la espina dorsal, podríamos decir, de la Biblia, en un sentido. El tema de los pactos en la Biblia es un tema muy amplio y no tan sencillo, pero en estos pocos minutos quisiera dar algunas pinceladas para que podamos tener una idea general, por lo menos, de los pactos bíblicos. Yo sé que hay personas que pueden ser muy conocedoras de este tema, pero también podemos tener hermanos, compañeros, que no sepan mucho. Entonces vamos a intentar poner unos fundamentos de una manera muy telegráfica. Y diré una serie de cosas. Lo primero, resumiendo, en la Biblia encontramos tres grandes pactos teológicos. Tenemos el pacto de redención. En segundo lugar, tenemos el pacto de obras. Y en tercer lugar, tendríamos este pacto de gracia. Pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. El pacto de redención, como veremos después en un poquito más de detalle, es el pacto que Dios el Padre hace con Dios el Hijo, con Jesucristo, antes de la fundación del mundo para la redención de los escogidos. Así que esto es lo que tenemos que guardar en nuestra mente. El pacto de redención es entre el Padre y el Hijo. Pacto de redención, siempre en nuestra mente, el Padre y el Hijo. Es un pacto que se da dentro de la Trinidad. Siguiendo, el pacto de obras, por otro lado, es ese acuerdo que Dios hace con Adán antes de la caída. Muy importante, en el cual a Adán se le promete bendición y vida si obedece a Dios y maldición y muerte si le desobedece. Y este pacto de obras se basa principalmente, por poner un versículo que ilustre esta idea, por ejemplo, en Génesis 2, del 16 al 17, cuando nos dice la Biblia: de todo árbol, dice el Señor, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una serie de instrucciones, hay algo que Dios espera del hombre que haga. Pero la Biblia nos enseña que en la caída de Adán, el ser humano rompe este pacto, por lo que en Adán todos morimos. Y finalmente, como veis, estoy dando puntos muy resumidos, pero es para que tengamos una idea básica de cada uno de estos tres pactos. Tenemos el pacto de gracia, y el pacto de gracia es el pacto diseñado por Dios para que la relación entre los seres humanos y Dios sea restaurada. Y es un pacto a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y es importante darnos cuenta que el pacto de gracia tiene su punto de partida, su origen, en Génesis 3:15.
en la primera predicación del Evangelio, podríamos decir, ese texto que muchos conocemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Resumiendo, como diría Martyn Lloyd-Jones, tenemos, se podría decir, el pacto de obras hasta Génesis 3:14. ¿Tiene sentido decir eso? Y desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis tendríamos el pacto de gracia. Es como el punto de partida, es la primera manifestación de ese plan que Dios promete al ser humano para salvarle por gracia. Aprovecho de recomendar el libro de Martyn Lloyd-Jones, Dios el Padre, Dios el Hijo, el primer tomo de su serie Grandes Doctrinas, donde él tiene unos sermones acerca de este tema que os recomiendo escuchar. Y por otra parte, y como base del pacto de gracia, como un fundamento de ese pacto de gracia, tenemos el pacto de redención entre el Padre y el Hijo. Y veremos qué significa eso. En segundo lugar, en este punto, quiero enfatizar que el pacto de gracia es, como su nombre indica, por gracia, solo por gracia, pero como la confesión nos dice, es mediante la fe en Jesucristo. Y esto es importante. Dios nos requiere la fe para que seamos salvos. El pacto de gracia es en un sentido innegablemente, absolutamente incondicional. Esto tiene que quedar claro. Dios nos ha escogido para la salvación por el puro afecto de su voluntad. La Biblia es clara en eso. No por ningún mérito observado en nosotros, la elección de Dios es 100% incondicional, pero, y esto es muy importante y creo que es muy necesario enfatizarlo, especialmente en nuestros círculos en los que nos encanta escuchar de la gracia de Dios, y debería ser así, pero debemos enfatizar y entender que dentro del pacto de gracia hay una acción que el hombre debe hacer. Y tenemos que decirlo sin miedo. Hay una condición que cumplir. Y esa condición es la fe. Pero ojo, no nos asustemos. Cuando decimos que el hombre debe cumplir la condición de creer, que nadie piense que esta acción sea un mérito, es simplemente la mano, como se suele decir, de un mendigo que recibe un regalo. Y además es una condición que el ser humano nunca podría cumplir si no fuera por la gracia de Dios, porque sabemos que la fe es un regalo de Dios. Creemos gracias a Dios. Así que miremos por donde lo miremos, todo procede de la gracia de Dios, todo es para su gloria, pero ojo, esto no significa que no debamos reconocer el lenguaje condicional del pacto de gracia. Y creo que esto es importante porque aquí hay una aplicación práctica en cuanto a nuestra predicación. Porque podemos hablar tanto de la gracia y debemos hacerlo, podemos hablar tanto de la elección y debemos hacerlo, que nos olvidamos de decirles a los hombres, arrepentíos o pereceréis. Al mismo Spurgeon le miraron mal, porque apelaba a la voluntad de la gente. Les decía, arrepentíos. Y quizá alguien lo miraba de una manera un poco rara, porque enfatizaba que el hombre debía hacer algo
Pues sí, la Biblia nos dice que el hombre tiene que creer. Y esto tiene una implicación práctica. Nosotros debemos ser predicadores del Evangelio en términos condicionales. ¿Acaso Juan 3:16 no es condicional? Así que quitémonos el miedo de hablar en términos condicionales, porque que haya una condición no quiere decir que el hombre se lleve la gloria. En tercer lugar, en este capítulo vemos un pacto de gracia progresivamente revelado a los hombres, basado en un pacto de redención entre el Padre y el Hijo. Un pacto de gracia progresivamente revelado a los hombres, basado en un pacto de redención entre el Padre y el Hijo. Nos dice el tercer punto de este capítulo 7 de la Confesión que el pacto de gracia se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán, como hemos dicho, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado, aquí está la palabra clave del énfasis que estamos haciendo, y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Esto nos está diciendo que si esto es el pacto de gracia del que estamos hablando, parece que detrás subyace un acuerdo entre el Padre y el Hijo que también tiene una implicación o varias práctica para nosotros. Quiero decir dos cosas sobre esto. Primero, el pacto de gracia es progresivamente revelado a los hombres en la Biblia. El pacto de gracia, como hemos dicho, arranca en Génesis 3:15 de un modo evidentemente muy embrionario, pero se va desarrollando en detalles y en claridad hasta manifestarse plenamente en el Nuevo Testamento, llegando a su cenit en la cruz del Calvario. El pacto de gracia debe ser entendido como el fundamento, el marco de los pactos que Dios hizo individualmente con Noé, con Abraham y con David, y de forma nacional con Israel en el Antiguo Testamento, y más adelante de una forma, digamos, universal con el ser humano de una perspectiva más global en el Nuevo Pacto, en el sentido universal de que ese pacto está disponible tanto para judíos como para los que no lo son, para los gentiles. Segunda cosa que quiero enfatizar aquí, y con esto acabamos, es que el pacto de gracia se fundamenta en el pacto de redención. Lo hemos dicho al principio. Nos dice la confesión que el pacto de gracia está fundamentado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. El pacto de gracia está fundamentado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. El Padre y el Hijo hicieron un pacto de redención en la eternidad pasada, y esto es lo que la confesión llama esa transacción federal y eterna. Y este pacto de redención lo vemos en diferentes partes. Hay diferentes manifestaciones que nos apuntan a esta idea de ese pacto de redención. Pero yo quisiera mencionar Isaías 53, del 10 al 13, Isaías 53, del 10 al 13, cuando la Biblia nos dice
en Isaías 53, del 10 al 13, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El pacto de redención entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo consistiría en esto. Voy a intentar explicar de la manera más simple posible, a partir de este texto, cuál es esa idea de ese pacto de redención entre el Padre y el Hijo. En el versículo 10 vemos que el Señor Jesús hace su parte, ¿verdad? Del pacto. Podemos decir, ¿qué es lo que hace Él? Poniendo su vida en expiación por el pecado. Eso es lo que Jesús hace, es lo que Él lleva a cabo. Y como recompensa, ves que hay como una respuesta a eso. Hay una consecuencia a lo que Jesús hace, hay como una recompensa. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús hace algo, pero hay como una recompensa hacia él, posterior. Esta recompensa sigue en el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su sufrimiento va a llevar a fruto, a un fruto. En el verso 11, segunda parte, vemos que se repite la misma dinámica. Jesús llevará la iniquidad de ellos. Esa es la tarea del Salvador. Eso es la parte del trato que Jesús hace. Él se sacrifica, Él se entrega, Él está dispuesto a cumplir con ese pacto de redención. Y por tanto, y esta es como la otra parte en respuesta, yo, dice Jehová, le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Ves que se repite la dinámica? Cómo Jesús se entrega, cómo Él cumple su parte, Él da su vida, Él va a la cruz y el Padre muestra recompensas. Juan 17, del 4 al 5, nos ofrece otro ángulo de esta misma realidad del pacto de redención. ¿Recordáis esas palabras? Yo te he glorificado en la tierra. Ese es Jesús hablando al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Yo he hecho mi parte del acuerdo que hicimos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces, ¿qué dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame. Es la misma dinámica en esencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Termino este bloque con la aplicación que el puritano John Flavel hace del pacto de redención a nuestra vida. Porque esto tiene una implicación práctica, ¿verdad? Dice Flavel, el primer uso, refiriéndose al pacto de redención, o sea, la primera utilidad práctica para los creyentes, cuando entendemos esto, es la abundante seguridad que Dios ha dado a los elegidos en cuanto a su salvación. No solo con respecto
al pacto de gracia hecho con ellos, no solamente el pacto de gracia hecho con ellos, sino que también por este pacto de redención hecho con Cristo por ellos, el cual es, de hecho, el fundamento del pacto de gracia. Dice el autor, solo la promesa de Dios es seguridad suficiente para nuestra fe. El pacto de gracia, por decirlo así, ya sería más que suficiente, porque Dios es fiel, ¿verdad? Su pacto de gracia. En el pacto de gracia no cuestionamos la actuación por parte de Dios, pero a menudo tropezamos, y aquí habla de una tendencia que nosotros podríamos tener en cierto sentido, tropezamos en los grandes defectos de nuestra parte, ¿verdad? Pero cuando miramos el pacto de redención, allí no hay nada que haga tambalear nuestra fe. Siendo los federados infinitamente capaces y fieles para hacer su parte, por lo que no hay ninguna posibilidad de fracaso aquí. La Biblia enseña seguridad de salvación y bien segura. Doblemente segura, podríamos decir. Este fragmento pertenece al capítulo 1 de The Fountain of Life, la fuente de vida, de la obra Treasures of John Flavel, Tesoros de John Flavel. El pacto de gracia descansa sobre el pacto de redención para nuestra tranquilidad y confianza.